Lo comentábamos al inicio del programa, ayer domingo, con motivo del aniversario de la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado, se organizaron diversas actividades de memoria a lo largo del país. Desde el gobierno, la conmemoración oficial reiteró el trabajo por la verdad, justicia, reparación y garantía del nunca más. Y para hablar sobre eso, tenemos en contacto a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. ¿Cómo está, ministra? ¿La tenemos por ahí? Hola. Ay. ¿Cómo le va, ministra? Bien, gracias. Perdón, estamos teniendo aquí unos pequeños problemas técnicos, pero espero que se escuche bien. Sí, se escucha bien y se ve bien también. Así que muchas gracias por esta conexión en medio de una agenda al menos ocupada, sabemos, también entre otras cosas con lo que hemos hecho mención, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con, por ejemplo, las medidas de reparación a víctimas del estallido social, con, por ejemplo, las 17 querellas por casos de víctimas de la dictadura que se han presentado por parte del gobierno también. Pero quisiera partir consultándole, ministra, su reflexión respecto a la conmemoración de 49 años del golpe de Estado, y lamentablemente son reflexiones que no solamente a mi juicio son necesarias de hacer de forma permanente para no olvidar. Mencionábamos al inicio del programa ejemplos de otros países que están en sus currículums escolares, en la ciudad misma, todo el tiempo recordando los horrores que la humanidad es capaz de cometer, sino que en particular en un Chile donde parece que todo es impresionante, pero no hay consenso incluso en parte de líderes políticos, ex candidatos presidenciales, respecto de lo que significa una dictadura, lo que significa un golpe de Estado, lo antidemocrático que es, y por supuesto la empatía que hay que tener con las familias de las víctimas que buscan reparación, justicia y verdad. Sí, no, de todas maneras, bueno, gracias por el contacto, Lucía. Acá yo creo que, como bien planteas tú, todavía tenemos mucho camino por recorrer. En otras sociedades ya se han llegado a consensos más fuertes en estas materias. Para nosotros como gobierno es muy importante mostrar que la memoria de atrocidades ocurridas en el pasado no es solo algo que tiene que ver con la historia muerta, sino que también con el futuro, con la construcción de un país democrático, con la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos, con la posibilidad efectivamente de construir un futuro que nos incluya a todos y todas. La construcción hacia adelante es lo que nos permite construir sobre cimientos sólidos. Si nuestros cimientos están débiles en materia normativa, en materia de respeto de los derechos humanos, nunca lograremos construir una casa que efectivamente nos acoja a todos y que sea un espacio de inclusión, de respeto, también de denuncia transversal respecto de la violencia, el odio, y creo que acá es esencial las diferencias políticas legítimas, las diferencias ideológicas, por muy importantes que sean, nunca pueden justificar la persecución, la muerte, el aniquilamiento del adversario político. Y eso es sobre lo cual tenemos que construir hacia adelante. Claro, es el marco democrático, ¿no es cierto?, que se le da a quienes quieren actuar o a quienes consideramos la democracia como la aspiración política a ir mejorando, nunca degradando, y a sostener y fortalecer, sobre todo en los momentos que atraviesa el mundo cuando por diversas razones vemos que se rearticulan fuerzas o se reavivan discursos negacionistas o apologías directamente a las dictaduras militares. ¿Por qué cree que en Chile, usted que ha tenido la oportunidad de estar en organismos internacionales mirando en nuestro país y también las experiencias extranjeras,
¿por qué en Chile no hemos podido, cuando vamos a cumplir medio siglo del golpe, unificar un discurso? Hubo un acercamiento, recuerdo, y lo recordamos hace un rato, en el primer gobierno del presidente Piñera, donde buena parte del sector de la derecha fue capaz de pedir perdón también a nombre del Estado por su participación o ceguera, no sé cómo llamarla en realidad, pero en ese momento se avanza. Pero al parecer ese ha sido el tope y hemos tenido hoy un retroceso. ¿Por qué no se ha podido en Chile lograr avanzar en una educación ampliamente consensuada y promovida por la ciudadanía y también por los liderazgos de las diversas élites respecto de este punto, de lo que significa un golpe de Estado, de lo que significa una dictadura? Bueno, yo creo que acá una de las cosas que vemos es que el progreso en materia de respeto a los derechos humanos y de tener como consensos civilizatorios básicos no es algo que va siempre en aumento, no sigue una línea lineal y podemos tener retrocesos, es lo que estamos experimentando. Yo, de todas maneras, mirando con optimismo, yo creo que la mayoría de las fuerzas políticas en general tienen un compromiso básico de condena de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, pero efectivamente tenemos sectores que vuelven sobre esto y que quisieran hacer ver que la agenda de respeto a los derechos humanos es una agenda de solo un sector de la sociedad, que es una agenda, por ejemplo, solo de la izquierda. Y en eso, acá, a nivel mundial y en Chile, creo que las familias, las organizaciones, los organismos que defienden los derechos humanos nos invitan permanentemente, de todos, los derechos de las personas deben ser respetados en todas las situaciones, de todos los sectores, de todos los grupos, y creo que es importante que sigamos trabajando de manera colaborativa para que todos puedan entender y también condenar los discursos de odio, Lucía. Yo creo que acá hay que ser implacables con la condena de los discursos de odio y la revictimización. A mí me ha tocado como ministra estar permanentemente reuniéndome con familiares de víctimas, personas que todavía no encuentran a sus familiares ejecutados políticos, ejecutadas políticas, detenidos desaparecidos. Solo una minoría de esas personas, de los detenidos desaparecidos, han sido encontrados. Tenemos más de 1.100 casos de detenidos desaparecidos que todavía hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Muchas veces las madres de esas personas se han ido muriendo, las esposas, los parientes directos, quedan sus hijos, sus nietos, sus familiares, y cuando se niega el dolor que se vivió, cuando se ridiculiza, cuando se envían señales de odio, esto les causa profundo dolor a las familias. Yo quiero también hacer un llamado de respeto, de preocupación, porque acá no se trata solo de ataques políticos, se trata de atacar a familias chilenas que han vivido décadas de un enorme dolor, de un dolor inconmensurable, y que las autoridades políticas y representantes políticos tenemos que estar todos a la altura, empatizar con el dolor que están sufriendo esas personas hoy día, no solo en el pasado. El aniversario del golpe militar abre muchas de las heridas para estas familias a lo largo de todo el país. Claro, es un acto de humanidad y desde ese punto de vista, ¿qué alerta debemos tener de que un ex candidato presidencial que sacó la primera mayoría, además, en primera vuelta, haga una apología a la dictadura como la que hizo ayer en sus redes sociales José Antonio Kast? Sí, efectivamente yo creo que no hay espacio para tolerar ese tipo de comentarios, porque no solo respecto de las vulneraciones a derechos humanos, yo creo que también todos tenemos que reconocer que no importa cuáles sean nuestras diferencias, defender las instituciones democráticas, defender la democracia, es tarea de todos. Y defender la democracia también requiere saber que siempre vamos a tener que resolver nuestros conflictos vía diálogo, a través de las instituciones y a través de más democracia, no jamás recurriendo a la violencia y a la fuerza para resolver disputas político-ideológicas. Ministra, en materia de derechos humanos y de violación de parte del Estado de Chile, hay dos trabajos que se están haciendo. Uno
tiene que ver con precisamente la reparación o la búsqueda de justicia para familias que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar. Y en ese contexto hay 17 querellas que se han presentado. Usted nos podría entregar más detalles de esas querellas también, pero al mismo tiempo sumar otro tema que es importante y que lamentablemente hoy se conmemoran 49 años del golpe de Estado, sabiendo que hace no mucho se volvieron a violar los derechos humanos por parte de agentes del Estado, algo que ha sido ratificado por diversos organismos internacionales de distintas miradas, incluso o enfoque, desde Human Rights Watch hasta Amnistía Internacional. Eso es innegable. Y ahí también el gobierno ha realizado encuentros o ha querido avanzar para poder reparar también y apoyar a quienes han sido víctimas, por ejemplo, de la mutilación de sus ojos, entre otras cosas. ¿Cómo se está trabajando en ambos frentes? Bueno, primeramente nosotros, el presidente anunció el 1 de junio un compromiso con un plan de búsqueda. Estamos trabajando desde el ministerio. Este mes comienzan encuentros participativos con todas las familias y las organizaciones, porque nosotros hemos planteado sistemáticamente que todo el trabajo que realicemos respecto de la búsqueda de detenidos desaparecidos se hará en diálogo y en escucha con las organizaciones y con los familiares de las víctimas. Acá, como decíamos antes, tenemos todavía más de 1.100 casos de personas que no han sido identificados, sus restos, las personas no han podido darle un entierro y un lugar de descanso a sus familiares. Para nosotros es imprescindible poder colaborar y avanzar en esta materia, y estamos contra el tiempo. En ese marco hemos presentado ya hace un par de semanas el primer grupo de querellas y vamos a estar de aquí a fin de año presentando más. Presentamos 17 querellas por más de 60 víctimas en Concepción, Valparaíso y Santiago, de personas y detenidas desaparecidas. Tenemos más de 300 casos de esas personas, de esas víctimas, que no tenían ningún proceso judicial abierto, que nadie había presentado una querella para poder impulsar una búsqueda judicial y determinar el contexto en el cual ya sea que fueron ejecutados o detenidas desaparecidas. Por eso estamos trabajando de manera sostenida. Nos parece un trabajo que requiere de la mayor celeridad. Esta semana tengo reuniones agendadas con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, justamente porque queremos pedir la colaboración del Poder Judicial en poder acelerar estos casos que llevan largos años de tramitación, y en muchos casos necesitamos poderle dar tranquilidad a las víctimas que llevan décadas esperando justicia. En materia de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, también estamos trabajando en funcionando una mesa en distintas ciudades del país con víctimas de violaciones a los derechos humanos, poder sentar las bases de una política de reparación integral, y en eso nuestra subsecretaria de Derechos Humanos está trabajando con un grupo especializado para poder recoger las opiniones, las vivencias y también tener una mejor catastro y sistematización de las personas que fueron afectadas en vulneración de derechos durante un episodio también altamente preocupante, y que nosotros esperamos poder contribuir a sanar las heridas y a poder generar condiciones para poder avanzar a una convivencia más pacífica, y donde todos quienes hayan sido afectados puedan sentir que el Estado se ha hecho cargo de esa afectación de derechos hacia las personas. Sí, bueno, y efectivamente, además, ante los resultados del fin de semana pasada, esas heridas se vuelven a abrir, sentir que por estar protestando en la calle por un mejor país, finalmente hayas terminado con este nivel de heridas, ¿no es cierto?, físicas probablemente, la contención psicológica que han venido requiriendo a los gobiernos, al Estado de Chile, es una situación especial en la que trabajar, probablemente en este periodo en el que el proceso constituyente, además, y las ideas de un nuevo trato
para un mejor Chile todavía no culminan de discutirse. Ministra, la quiero llevar a otros dos temas. Uno tiene que ver con el nuevo servicio de reinserción social, si nos puede considerar o se nos puede contar en qué consiste y por cuál es su relevancia. Y la otra tiene que ver con el registro civil, pero para eso dejo al final. Mira, el servicio nuevo, la creación del nuevo servicio de reinserción social es una gran noticia para nuestro ministerio, para el país. Recordemos que desde que se conocieron, digamos, que se habían generado graves vulneraciones a los derechos de niñas y niñas que estaban bajo custodia del Estado en el Sename, todos recordaremos las dolorosas historias y las deudas que tenemos como país. En ese sentido se inició un proceso largo de generar políticas de Estado. Se separaron finalmente los niños y niñas que requerían protección de sus derechos y se creó el Servicio Mejor Niñez durante el gobierno del presidente Piñera, pero quedaba pendiente el terminar con el Sename. Eso es algo que se logró ahora, hace pocas semanas, logramos que se aprobara finalmente después de una larga tramitación y nosotros el proyecto que crea este nuevo servicio y termina con el Sename. Este va a ser un nuevo servicio que se va a hacer cargo de jóvenes, adolescentes, infractores de ley, con distintos estándares, con un nuevo paradigma que ponga el foco en la reinserción, que ponga el foco en poder habilitar a estos jóvenes a que se puedan reintegrar en la sociedad, a disminuir los niveles de reincidencia delictual y también que que nos hagamos cargo, digamos, de un tema que preocupa mucho a la ciudadanía en materia de seguridad. Nosotros sabemos que la seguridad es una prioridad para la ciudadanía hoy día y este servicio que vamos a empezar a echar a andar, que va a partir por el norte grande, va a seguir después en el sur y termina en la zona central, va a ser un servicio que va a tener más recursos, con funcionarios y funcionarias con más capacidades para poder hacerse cargo de lo que es hoy día cada vez una situación más compleja en materia de delictualidad y juventud, y esperamos que tener además este foco primordial en sabemos que en la medida que podamos cortar el ciclo de reincidencia, estamos colaborando a mejorar las condiciones de seguridad de las comunidades y de toda la sociedad. Importante cambio, importante reforma. Y ahora finalmente para cerrar un tema que tiene que ver con lo cotidiano, que se ha transformado en algunos casos una pesadilla por los retrasos que dejó, ¿no es cierto?, la pandemia en el registro civil, y son las posibilidades de renovar la cédula de identidad de una manera distinta. Cuéntenos sobre ese trámite. Bueno, primero decir, Lucía, que nosotros cuando asumimos el gobierno hace 6 meses atrás teníamos más de casi 3 millones, 2 millones y medio y más de cédulas vencidas, un gran atochamiento producto de 2 años de pandemia, del encierro, de que las personas no estaban renovando sus cédulas, de que se habían extendido la vigencia y nadie estaba viajando, nadie estaba sacando pasaporte, nadie estaba haciendo estos trámites. Y por lo tanto lo que ocurrió este año con la vuelta a la presencialidad es que se produjo un atochamiento muy importante. Nosotros hemos estado tomando distintas medidas en este sentido, hemos aumentado la cantidad de horas disponibles, las oficinas están atendiendo los sábados, lanzamos una aplicación en el teléfono para que las personas puedan pedir reimpresión de cédulas de identidad cuando se les pierde o cuando está dañada o se las roban, pero está vigente la cédula, y lo que hicimos hoy día es un paso más allá y está disponible algo que va a favorecer a más de 800.000 personas que tengan cédulas vencidas o que estén prontas a vencer durante este año. Van a poder hacer el trámite sin sacar una hora en la página web y sin tener que ir a hacer filas en ninguna oficina. En la página del registro civil pueden entrar y en trámites en línea con una clave única pedir una nueva cédula, actualizar sus cédulas de identidad. Esto requiere que solo la clave única, las personas pueden elegir dónde retirarla y va a tomar un máximo de 8 días sin página web
y sin tener que ir a hacer filas presencial, lo que nos va a permitir también descongestionar las oficinas para las personas que tengan que hacer otro tipo de trámites. Así que yo invito a todas las chilenas y chilenos con cédula vencida, tenido una cédula que la hayan obtenido cuando ya eran mayores de 16 años, eso es importante, porque foto, la misma firma, esto solo aplica para personas que cuando sacaron su cédula de identidad ya tenían más de 16 años. Perfecto. Y esta cédula va a estar vigente por otros 3 años sin tener que acudir presencialmente a ninguna, excepto para retirar el documento. Excelente noticia entonces para quienes tengan su cédula de identidad vencida, la última la hayan sacado cuando ya habían cumplido 16 años, entonces la posibilidad de pagar a través de internet, de solicitar la reimpresión incluso para luego retirar en oficinas sin necesidad de hacer filas, respondiendo también a las necesidades que tiene el registro civil de asumir estos, como usted señalaba, ministra, atochamientos de personas que tuvieron que postergar sus trámites durante la pandemia. Muchas gracias por esta conversación, ministra. No sé si queda algo en el tintero que usted quiera señalar. Bueno, no, yo invitarlas a seguirnos en nuestras redes sociales del Ministerio de Registro Civil para que vayan viendo los anuncios. Estamos programando operativos masivos también en distintas regiones los días sábados para poder que las personas que puedan realizarlo también los días sábados. Estamos haciendo muchos gobiernos en terreno, invitarlas a revisar las páginas de Registro Civil y del Ministerio de Justicia para que estén al día con los lugares donde haremos esos dispositivos para que puedan también acercarse los días sábados. Bueno, muchas gracias, ministra. Yo, desde mi casa en esta oportunidad por remodelaciones que estamos haciendo en los estudios, pero conectada a través de Radio USACH y Santiago Televisión, le agradezco la conversación a nombre de la audiencia. Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, gracias por esta conversación con Estación Central. Muchas gracias a ti, Lucía, que estén todos muy bien. Buen lunes. Igualmente. Tren al norte, tren al sur.